Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Es un gusto estar aquí con todos ustedes nuevamente y vamos a continuar con el capítulo 4 de el libro El éxito no llega por casualidad del Dr. Laís Rivero. Vamos a repasar. En el primer capítulo hablamos de la diferencia que hace la diferencia, de cómo uno va creando la vida con aquello que va aprendiendo. Y el Dr. Laís Rivero nos recomendaba de que aprendiéramos de otros y no tratáramos de aprender solamente de nuestra propia experiencia, porque como él dice que el tiempo es el mejor de los maestros, pero mata a todos sus alumnos. En el segundo capítulo estábamos viendo cómo era la programación que cada uno tiene y hablaba de la ley del aumento. Ahí nos recomendó un ejercicio de anotar 10 cualidades que tienes o te gustaría tener y las anotes en un lugar visible para poder analizar esas cualidades, cómo sería estar con esas cualidades, cómo sería verte con esas cualidades, sentirte y vivir con esas cualidades. Eso responde a la ley del aumento, porque dice la ley del aumento que todo aquello en lo que te enfocas crece. Entonces, qué mejor que enfocarnos en aquello que queremos para que todo eso crezca. En el capítulo 3 veíamos lo que es la visualización y la experiencia. Visualización es todo aquello que nosotros tenemos en nuestra imaginación, en nuestra mente. Puede existir una visualización que le llaman la visualización creativa, que es cuando estás creando una realidad diferente, porque para la mente es lo mismo pensar que hacer. Y si empezás a crear determinados hábitos, empezás a crear distintas cosas en tu mente, distintas experiencias, para tu cerebro es lo mismo que existieran, entonces las va a llevar a cabo y va a hacer que actúes con esa normalidad, digamos, nueva normalidad que está en tu mente, que la tienes solamente en tu mente y desde ahí podés plasmarla en la realidad. Entonces, el capítulo 4 habla de la disonancia cognitiva. Dice que fuerzas antagónicas que generan conflicto. Dice, cuando dos creencias antagónicas conviven simultáneamente en el cerebro, surgen conflictos internos. Al igual que cuando se actúa de manera incoherente con las propias creencias. Imaginemos que una parte de ti piensa de un modo y la otra parte de modo distinto. Te encuentras dividida en tu interior y en esta situación de conflicto siempre hay una pérdida de energía vital. Cuando aparece un conflicto de esta naturaleza, la tendencia es siempre minimizar las diferencias y como resultado, una de las partes queda alterada. Si por ejemplo crees que fumar es perjudicial para la salud y sigues fumando, conflicto entre creencia y acción. O dejas de fumar, cambias tu acción o lo racionalizas, engañándote, convenciéndote de que fumar no es malo. ¿Qué se refiere con esto? Que cuando estamos haciendo cosas contrarias a las que pensamos, sentimos o hacemos cosas contrarias a lo que sentimos y pensamos que deberíamos estar haciendo, es cuando se nos crea esas cosas en nuestra mente, en nuestro cerebro, que no sabemos cuál es el camino que tenemos que tomar, cuál es el camino que vamos a seguir, no sabemos qué estamos haciendo. Y eso genera una pérdida de energía vital terrible, terrible. Por eso muchas veces uno cree que tiene que estar haciendo las cosas de determinada manera, pero las hace de otra porque te obliga la sociedad o porque te obligan las circunstancias o porque, bueno, sabes que robar es malo, pero decís, bueno, pero robo un poquito acá o saco un poquito de acá y nadie se va a dar cuenta. Y estás actuando con incoherencia y eso va a hacer que tengas algún tipo de problemas y no puedas concentrarte bien en lo que realmente podrías hacer. Bien, el capítulo 4 habla de la ciencia del éxito. Dice, tal vez llegado este momento se te presente una gran duda. ¿Es posible aprender la ciencia del éxito? ¿En tan poco tiempo o tan solo leyendo un libro? Bastará con que prepares tu cerebro para que eso ocurra. Imagina que, hace algunos siglos, le hubieras dicho a alguien que ibas en barco de vela desde Lisboa a Río de Janeiro, en un viaje de muchas semanas de duración, que un objeto más pesado que el aire, un avión, el Concorde, sería capaz de hacer ese mismo viaje en 4 horas, volando y además con centenares de personas a bordo y varias toneladas de carga. Ciertamente esa persona te habría dicho que solo con magia eso sería posible. Cualquier tecnología nueva, sofisticada, parece cosa de magia cuando se empieza a utilizar. Al leer con atención este libro ya estarás aprendiendo a usar tu cerebro de forma diferente. Si empiezas a utilizar los dos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho, de manera equilibrada, integrada, tu capacidad mental aumentará tremendamente. Más adelante hablaremos más de este aspecto.
Las limitaciones que padecemos proceden del uso limitado que hacemos de nuestro cerebro y de la programación negativa que nos es instalada durante la infancia. Veamos un ejemplo. Si coloco una tabla de 30 centímetros de ancho en el suelo y te pido que andes sobre ella, no te negarás. No obstante, si coloco esa misma tabla entre las Twin Torres, las torres gemelas, bueno, ya no están, o sea que esto debe haber sido antes del 2011, los edificios más altos de Nueva York, un día que no sople el viento, a una hora en que el sol no deslumbra y sin que nada pueda molestar y le propongo a alguien que la pase, prácticamente nadie aceptará. ¿Por qué? No por razones físicas, pues se trata de la misma tabla. Lo que ocurre es que se establece un diálogo en nuestra cabeza. ¡Cuidado! ¡No vayas a caer! Y claro, nos ponemos a temblar. La limitación, así pues, es el resultado de un mensaje negativo que aparece en nuestro cerebro. ¿Es posible aprender en una hora lo que se solía aprender en una semana? Basta con que lo creas y adquieras la tecnología necesaria. Hoy, con el sistema de photoreading, fotolectura, es posible leerse una página a la velocidad en que miras una fotografía. Si tu madre te decía cuando eras niño, eras un legado, habrás crecido pensando que no tenías capacidad para aprender. Seguramente has hecho varias veces la prueba de acceso a la universidad y no la has probado nunca. Pero eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Basta con desarrollar una buena autoestima para conseguir el éxito en los exámenes. Aquí hay una frase que dice: nadie puede hacer que te sientas inferior si tú no se lo permites, de Eleanor Roosevelt. O sea que hasta acá nos habla de que las limitaciones han sido impuestas en la más tierna infancia y que nadie puede hacerte sentir mal si vos no lo permitís, y que hay que desarrollar una sana autoestima para conseguir el éxito en los exámenes y en todo en la vida, ¿verdad? Vamos a introducir ahora el concepto de la cibernética en la psicología. La cibernética es una ciencia que estudia sistemas autónomos con el fin de crear máquinas con inteligencia. La temperatura en una sala equipada con aire acondicionado, por ejemplo, depende de un termostato. Cuando la temperatura sube más allá de un determinado nivel, el aparato se conecta automáticamente. Todos nosotros tenemos un termostato interno que determina nuestro valor. Y no solo eso, tenemos escrito en la frente con tinta invisible cuánto valemos. Esto es lo que el mundo está dispuesto a darnos. La realidad me mostrará el valor que considero que tengo. Siempre refleja el valor de mi termostato interno, registra, es decir, que mi termostato interno registra, es decir, yo mismo. Si aumenta el nivel de mi termostato interno, la realidad también aumenta. O sea que nos está diciendo que tenemos que elevar nuestra autoestima, porque si nosotros creemos que no valemos o que no podemos, o que somos unos negados para los estudios, como decía antes en el párrafo anterior, vamos a seguir estando con ese termostato interno y hasta ahí vamos a llegar porque no nos permite más nuestro termostato. Es importante señalar que el nivel de termostato no tiene nada que ver con la temperatura externa. Dentro de una sala, si se ha programado un termostato a 22 grados centígrados, la temperatura en el interior será de 22 grados independientemente de la temperatura del exterior. Si mi termostato interno dice que valgo $500,000, eso será lo que el mundo estará dispuesto a darme, sin que en ello influya una eventual crisis económica o la coyuntura mundial. Lo importante es la estructura, mi estructura interna. El mundo es un reflejo de mi interior. ¿Te das cuenta? O sea, que si yo me creo valioso, si yo creo que valgo, si yo considero que mi trabajo es valioso, no importa la crisis o la situación económica que haya afuera, yo siempre voy a lograr esos resultados. Ahora, si yo no creo que valga o no creo que valga la pena hacer las cosas, tampoco lo voy a lograr porque mi termostato está reflejado muy bajo. Así que por eso decía que uno puede regular la temperatura de un ambiente sin necesidad de la temperatura externa. Bien, y se maneja con la temperatura que uno le marca. Mi realidad me muestra el valor que considero que tengo. Dice, todo lo importante en la vida es sencillo. Cuando existen 5 teorías para explicar alguna cosa es, de hecho, porque aún no se ha dado con la explicación correcta. Otro punto interesante, no es necesario que entendamos las cosas para que funcionen. Antes de que Newton formulara la ley de la gravedad, si se saltaba de lo alto de un peñasco, la caída era fatal. La gravedad está ahí, ¿la entendamos o no? Siempre ha habido remedios para la úlcera, aunque solo recientemente se ha descubierto que también puede ser causada por una bacteria. Lo importante es aprender haciendo. Si tuviera que entender todo lo que estoy haciendo para hacer realmente las cosas, probablemente no haría nada. Para acompañar la evolución del mundo es preciso que utilicemos el cerebro de manera distinta a como lo hacemos habitualmente. El conocimiento a partir del año 2000 se duplicará cada 20 meses. Las informaciones se multiplican a un ritmo intensísimo.
tanto que resulta imposible, incluso para el lector más voraz, mantenerse al corriente de todo cuanto se publica. Es necesario utilizar la otra parte del cerebro, la parte intuitiva, el hemisferio derecho, que nos da acceso a los poderes del inconsciente. El secreto está en el inconsciente. Tu estima se encuentra en el nivel del inconsciente. O sea que hay que ir y analizar, mi rey y mi reina, dónde está mi valía personal, cuánto creo yo que valgo, cómo me consideran mis padres, cómo me consideraba mi madre cuando yo era más niña, para poder encontrar esa partecita, esa diferencia que hace la diferencia y empezar a lograr resultados más allá de lo que hasta ahora he conseguido. Entonces el secreto está en las grabaciones que tenemos. Ahí habrá que ir, analizar, buscar, ver qué pienso del dinero, qué estoy haciendo, cómo puedo llegar a lograr mejorar mi vida. Esas son las preguntas que en coaching te estaría haciendo. ¿Cómo crees que podés mejorar tu vida? ¿Cómo podríamos cambiar y elevar tu autoestima? Y esos son puntos que tenés que empezar a analizar. Ponele, si estás viendo este video, analizándolo junto conmigo, yo te recomendaría que escribas la palabra autoestima y que busques formas de salir adelante y de elevar tu autoestima antes de continuar con cualquier proyecto que tengas. Bien, como el capítulo 4 es corto, vamos a continuar con el 5, que acá dice involucrarse y comprometerse. La diferencia que marca la diferencia. Hay una gran diferencia entre simplemente involucrarse y comprometerse. Cuando el compromiso es un hecho, el resultado es una conspiración universal. El universo se convierte en tu aliado cuando tus metas están alineadas con tu finalidad en la vida y tú te comprometes a alcanzarlas. Atrévete a hacer lo que deseas y se te concederá el poder de realizarlo. La audacia positiva trae consigo algo mágico, sublime y poderoso. Es decir, hay que comprometerse, hay que meterse con todo. Involucrarse y comprometerse, dice. Porque si lo haces a media, si lo hacemos como venimos haciendo la mayoría de las cosas, en muchos casos con mediocridad, como por ejemplo decimos, bueno, vamos a ponernos a dieta y me voy a un restaurante, bueno, pero ahora no, me voy a comer una pizza y me voy a tomar una Coca Light como para salvar mi conciencia. Estamos en la mediocridad, porque no hacemos lo que deberíamos estar haciendo. Porque no nos queremos, a veces no queremos comprometernos, no queremos arriesgarnos, y ese es el peor error que cometemos, porque para poder salir adelante, vos fíjate que hay gente que no le queda más remedio que hacerlo, y cuando lo hace sale adelante y logra resultados increíbles en muchos casos. Bien, hay que creer para ver. Así continúa el capítulo 5. Santo Tomás decía que necesitaba ver para creer, pero estaba equivocado, pues lo cierto es precisamente lo contrario. Es necesario creer para ver. Si esperáramos a ver para creer, siempre llegaríamos tarde, bastante más tarde que aquellos que antes creen y creyendo consiguen ver. Mucha gente que navega por las costas de Miami bebe cerveza y a pesar de que está prohibido tira las latas vacías al mar. La cerveza Budweiser, una de las marcas preferidas por la población, tiene una característica franja roja en la lata. Hace poco se hizo una encuesta entre los buceadores de la zona para averiguar qué veían en el fondo del mar. Describieron los peces que allí vivían y además hablaron de las latas de cerveza de la marca Budweiser. Les preguntaron cómo eran capaces de identificar las latas y respondieron que por la forma y por la característica franja roja. No obstante, se sabe que el ojo humano es incapaz de captar el color rojo a profundidades inferiores a los 150 pies, unos 45 metros. Si hiciéramos esa prueba con personas que no conocieran esta marca de cerveza, no identificarían el rojo de la lata. Pero aquellos submarinistas guardaban en la memoria la imagen de la cerveza Budweiser y conseguían ver la franja roja. Como deseamos, es necesario creer para ver. ¿Te das cuenta? Primero tenemos que hacer nuestras creencias y nuestras creencias después nos hacen a nosotros. O sea, es como que vas creando tus hábitos y tus hábitos después te crean a vos. Si planto el éxito en mi cerebro como una semilla, el éxito llegará. Si mi cerebro almacena desgracias, eso es lo que voy a ver en el mundo. Si tengo amor, amor recibiré. Y el odio será para quien sienta odio. En el momento en que cambias tus creencias y tu sistema de valores, el mundo cambia contigo, tan sencillo como chacar los dedos. Si estás bien contigo mismo, eso es lo que expresarás al universo. Es como la historia de aquel ejecutivo que llega a casa con un maletín lleno de trabajo pendiente. Su hijo de 6 años quiere que juegue con él, pero como está muy ocupado se le ocurre una idea. Abre el periódico y ve una fotografía de un mapa del mundo. Coge unas tijeras y le corta unos trozos. Entonces mira a su hijo y le dice, vuelve a colocar el mapa del mundo como estaba y cuando termine jugaré contigo.
Imaginaba el hombre que aquella tarea duraría varias horas, pero el niño volvió al cabo de pocos minutos con el mapa recompuesto. Sorprendido, preguntó a su hijo cómo había conseguido construirlo en tan poco tiempo. Ha sido muy fácil, papá, respondió. Al otro del papel había la fotografía de un hombre. Me puse a montar el hombre y así el mapa ha quedado bien. Moraleja, cuando el hombre está bien consigo mismo, el mundo está bien. En sí no hay nada de malo en el mundo. No se trata de cambiar el país ni la sociedad. Eres tú quien tiene que cambiar. Si cambias, el mundo cambiará contigo. William James fue uno de los grandes filósofos y psicólogos estadounidenses. En una ocasión le preguntaron cuál era su parecer al descubrimiento más importante en el campo del desarrollo humano en los últimos 100 años y respondió lo siguiente. Hasta ahora se creía que para actuar era preciso sentir. Hoy se sabe que si comenzamos a actuar, el sentimiento aparecerá. Para mí ese es el descubrimiento más importante del siglo para el desarrollo humano. William James resume este descubrimiento con el siguiente adagio. El pájaro no canta porque sea feliz, es feliz porque canta. Incluso cuando estés deprimido, si empiezas a actuar como si fueras feliz, acabarás por sentirte feliz y por lo tanto serás feliz. El comportamiento cambia el sentimiento cambia el pensamiento. La mayoría de las personas se expresan así. Cuando me sienta de tal manera lo haré. Por eso ese no es el camino. Empieza a hacerlo y el sentimiento vendrá. Las cosas cambiarán dentro y fuera de ti. La intención sin acción es una ilusión. Atreve a hacer lo que deseas y se te concederá el poder de realizarlo. Es decir, si siempre las cosas son al revés, no es cuando tenga dinero voy a ser feliz, sino que cuando seas feliz vas a tener dinero. No es cuando me sienta cómodo voy a salir a buscar un trabajo. Cuando salgas a buscar un trabajo te vas a sentir cómodo. Cuando, estoy triste porque me dejó mi novio. No, estabas triste, por eso te dejó tu novio, mi reina, porque ¿quién quiere andar con un triste por el mundo? Es decir, siempre hay que ver qué es lo que estamos haciendo antes para tener resultado después. Si yo me levanto tarde y digo, no, un rato más, y no puedo pretender hacer todas las cosas que tendría que hacer a la mañana, o tener los mismos resultados que una persona que se levanta a las 7 de la mañana y se encara que cuando yo me levante ya hizo 10 cosas más antes que yo. Siempre hay que empezar. Hay que empezar aunque a uno le parezca que no. Si me siento angustiado hay que sonreír, hay que saltar, hay que actuar como si fuera feliz. Y la felicidad llegará. Bien. Como bien sabes, mi nombre es Liliana Llamano, soy Master Coach en Programación Neurolingüística y estoy muy agradecida de que hayas escuchado hasta el final. Y por favor, si te gustó el video, colócame un like y comparte con tus amigos. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete. Y aquí estaremos, seguiremos mañana con el capítulo 6 y como veo que son el capítulo 6 es un poquito más largo, vamos a ver hasta dónde llegamos. Hoy hicimos el capítulo 5 y el 6. O sea que vamos avanzando, nos está diciendo que hay que determinar, que hay que encontrar cuáles son las diferencias, qué es lo que tenemos cada uno. Nos está diciendo de que tenemos que adecuarnos, encontrar las cualidades que nos hacen falta, trabajar en ello. Nos está diciendo también que hay que empezar a visualizar, hay que empezar a crear en tu mente lo que vos querés. Primero hay que saber lo que uno quiere, ¿no? Después nos está hablando en el capítulo 5, en el 4, y en el 4 y en el 5 ya nos habla de que hay que empezar a tener más autoestima, querernos más y empezar a tomar acción. Y finalmente nos habla de la felicidad, que hay que empezar a comportarse como si ya tuviera esa cantidad de dinero que quiero, como si ya fuera feliz, como si ya estuviera el amor en mi vida, como si ya... Si yo logro eso, estoy despertando la emoción necesaria para lograr ese resultado. Y así es como funciona la física cuántica. Así que bien, gracias. Te espero en el próximo video que seguiremos con el capítulo número 6. Gracias.